Bien, entonces como les decía, hoy vamos a dar inicio a esta quinta parte del curso que corresponde a diferenciación e integración numérica. Entonces, pues no creo que haga falta mucho hablar de qué se trata o qué vamos a buscar con este módulo, con este tema en particular, pero sí es bueno como tomar un punto de referencia y recordar, o por lo menos mencionar nuevamente, a qué hacemos referencia cuando hablamos de, por ejemplo, diferenciación. Sí, entonces, cuando hablamos de diferenciación, estamos puntualmente hablando o haciendo referencia a la derivada, que es una razón de cambio de una variable respecto a otra. ¿Sí? Entonces, tal cual como tenemos acá, una razón de cambio, delta y con respecto a delta x, que tiene una forma particular inicial, que es a partir de una aproximación por diferencias que nos va a permitir a nosotros más adelante hacer las estimaciones correspondientes. Y bueno, que en el límite a cero de esa aproximación por diferencias que tenemos acá, se nos convierte en la derivada que nosotros conocemos. ¿Sí? Sin embargo, para nosotros en este curso, pues vamos a estar manejando más este concepto de diferencias que el concepto formal de la derivada como tal, ¿sí? Entonces, es importante recordar que las diferencias entonces las estamos asociando con una relación o una razón entre diferencias, en este caso diferencias en f relacionadas con la diferencia en x, ¿sí? Entonces esto podríamos llamarlo incluso delta f contra delta x. Aquí pues podemos ver gráficamente eh, qué pasa si nosotros pues vamos haciendo esos deltas o esos cambios que tiendan a cero, ¿sí? Entonces aquí teníamos un delta x pues un poco más grande que se va haciendo más pequeño, se va reduciendo en tamaño y acá pues lo que hacemos es tender hacia el valor de la derivada como tal, ¿sí? Entonces, como nosotros vamos a buscar esa estimación de la derivada, pero no vamos a poder hablar de un valor puntual de la derivada, vamos a tener que hacer estimaciones de esta naturaleza, donde tenemos un delta en y o un delta en f y un delta en x, en este caso hecho con, pues a partir de 2 puntos, pero que puede ser con una cantidad de puntos mayor. Por otro lado, tenemos entonces la integración que, digamos, en contraste con la derivación o con la diferenciación, ya no tenemos restas o diferencias, sino sumas, ¿sí? Entonces, es algo similar. La definición de una integral, nosotros la podemos encontrar a partir de también un límite con un delta de x a cero, pero en este caso vamos a tener son sumas, ¿sí? Entonces ustedes recuerdan de pronto cuando aproximábamos una integral a partir de sumas de áreas rectangulares debajo de la curva, y en la medida en la que ese delta tiende a cero, nos vamos aproximando a la integral. Entonces es básicamente esto, nosotros tenemos una curva, una función, ¿sí? Podemos tener algunos puntos marcados ahí en esa función, y sobre esos puntos marcados en la función, vamos definiendo algunos valores, en este caso rectángulos, que nos van a permitir aproximar el área que está debajo de la curva, que es la que finalmente nos determina la integral. Vamos a ver si carga aquí un poquito.
No, no, no cargó aquí. Se supone que esto es... Sí, ahora sí había cargado. Aquí, el I. Entonces aquí vemos justamente cómo al hacer ese valor delta X más pequeño, ¿sí? Pues por supuesto aparecen más rectángulos, aparecen más valores de área, pero nos vamos ajustando a la curva, a la función, y por supuesto la estimación se va haciendo mucho, mucho mejor. Entonces, fíjense cómo asociamos nosotros esos conceptos de diferencia o de resta con la derivada y de suma con la integral. ¿Sí? Entonces, esas ideas de tener asociados esas dos operaciones por parejas, van, pues es muy importante en el momento de definir nuestras aproximaciones. Eh, entonces, es posible que cuando nosotros encontremos una función, ya sea para diferenciar, para integrar o para hacer cualquier tipo de manipulación, la podemos encontrar de tres maneras en general. ¿Sí? Entonces podemos encontrar una función de forma analítica, pero con una forma simple, ¿sí? Donde podemos encontrar un polinomio quizás, una función exponencial, una función trigonométrica, que son funciones que nosotros pues vemos comúnmente, que de pronto estamos acostumbrados a manejar, de la cual sabemos su comportamiento y que incluso pues conocemos sus derivadas y sus integrales ya por definición, ¿sí? A veces incluso de memoria podemos hablar de cuál es la derivada de una función exponencial, cuál es la derivada de una función trigonométrica en particular, ¿sí? Es una de las maneras pues más comunes, más prácticas de encontrar una función. Sin embargo, no siempre vamos a encontrarla de esta manera. A veces encontramos funciones que a pesar de ser analíticas, de ser expresiones analíticas, pues son bastante complejas o pueden integrar o derivar de forma adecuada. Y además también podemos encontrar, y ya lo hemos visto en los últimos, digamos, en los últimos días, en las últimas semanas, que podemos trabajar con funciones tabuladas, ¿sí? Entonces, donde tenemos un conjunto de datos x, f de x, que realmente pues es un conjunto discreto de puntos que representan una función, pero no es como tal todo el comportamiento de la función, solamente tenemos esa información para trabajar con ella. Entonces, cuando necesitamos hacer cualquier manipulación de esta información, entonces lo común es que si tenemos la función expresada de una manera sencilla, pues vamos a recurrir al método analítico, ¿sí? Si tenemos la función expresada de una manera complicada o si tenemos la función ya en valores numéricos, pues es normal o es recomendable, mejor, utilizar un método numérico para hacer el análisis correspondiente. Por supuesto, nosotros vamos a enfocarnos en cualquiera de los tres, pero para entender el método numérico, ¿sí? Pero finalmente los métodos numéricos están diseñados para estos dos últimos casos. Vamos a ver rápidamente unas aproximaciones que se denominan diferenciación e integración por áreas iguales. Entonces, desde el lado de la diferenciación, lo que vamos a tener es un espacio que vamos a dividir en intervalos y sobre cada intervalo vamos a aplicar una diferencia. Bueno, una diferencia dividida o una relación de diferencias, como lo quieran ver, sería delta Y sobre delta X. Eh, Estos valores los vamos a utilizar, pues sería uno por cada intervalo, los vamos a utilizar para construir una curva sobre esa, bueno, realmente
graficaríamos los puntos, luego sí sobre esos puntos construiríamos, interpolaríamos o también podríamos hacer un ajuste sencillo de una curva a partir de esos puntos que acabamos de definir y luego podríamos encontrar los valores correspondientes a la derivada para los puntos que realmente nos interesan, los puntos en, eh, en X o los datos que son los que conocemos. Entonces aquí lo vemos a manera de ejemplo. Entonces tenemos nuestro conjunto de datos X, Y, ¿sí? Entonces tenemos 6 datos, 6 parejas de datos, 6 valores de X, 6 valores de Y, que son los que están aquí en este lado. Y fíjense que, pues al tener 6 parejas de datos, vamos a tener 5 intervalos, que son los que se construimos aquí en el eje X, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, fíjense que aquí hay un salto, entonces vamos de 9 a 15 y de 15 a 18. Y para cada uno de esos 5 intervalos, uno menos que la cantidad de puntos que tenemos, vamos a calcular estas diferencias divididas, que serían básicamente delta Y sobre delta X. Entonces 200 sobre 3, 150 sobre 3, 120 sobre 3, ¿sí? Aquí tendríamos 180 sobre 6 y aquí tenemos 70 sobre 3. ¿Sí? Esos valores son graficados acá, ustedes pueden apreciar esa gráfica de barras, donde tenemos el valor de delta Y sobre delta X, y la línea negra que está ahí es la curva que hemos ajustado sobre esos puntos. Podemos hacerla de pronto con alguna de las técnicas de interpolación que ya verificamos. Podemos hacerla con algún ajuste o regresión, o podemos hacerla de pronto incluso como una aproximación a simple vista. Una vez tenemos esa curva, podemos estimar los valores de la misma derivada, entonces ya no es delta Y sobre delta X, sino de Y de X, pero en los puntos que nosotros queremos encontrar. Es decir, para X igual a 0, para X igual a 3, para X igual a 6, para X igual a 9, para X igual a 15 y para X igual a 18. ¿Sí? Son estos que tenemos acá. Entonces, esa es una primera forma en la que nosotros podemos encontrar esa diferenciación para un conjunto de puntos, en este caso, pues, X y Y. ¿Por qué áreas iguales? Bueno, se supone que tenemos aquí intervalos y tratamos de que sean del mismo tamaño. Por supuesto, depende del conjunto de datos, ¿sí? Pero finalmente, pues lo que tenemos es que tratamos de encontrar a partir de esas áreas un valor de la derivada. ¿Listo? Vamos hacia adelante. Con la integración, pues es mucho más intuitivo hablar de áreas iguales. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente graficar la función. ¿Sí? Pues vamos a poner una función, una curva, sobre una cuadrícula. Y lo único que vamos a hacer es contar el número de cuadritos que aproxima el área. ¿Sí? Una vez tenemos ese número de cuadros, vamos a multiplicar esa cantidad por el área de cada cuadrito y esa sería una estimación ya de la integral. Por supuesto que entre mayor precisión queremos, pues podemos hacer una cuadrícula más fina. Y acá vemos intuitivamente cómo sería de forma gráfica. ¿Sí? Nuestra función, aquí vemos los límites de la integración entre A y B, y vemos una cuadrícula de fondo donde simplemente nosotros decimos, bueno, todos estos cuadritos están acá por debajo de la función. Este cuadrito, bueno, no lo voy a tener porque está más por fuera que por dentro. En cambio, este está más adentro que afuera, lo mismo acá, más adentro que afuera, ¿sí? Y de esta manera yo utilizo estos cuadritos que están sombreados para estimar la integral. Lo que hago es finalmente aquí contar
3, 6, 3, 6, 6 por 6, 36, ¿sí? 36 más 7, 43 cuadritos. Por supuesto, aquí calcularíamos el área de cada uno de esos cuadros. Y 36 por el área sería una estimación de la integral. Ahora, lo mismo que dice acá, si queremos mejorar esa estimación, entonces podemos plantear una cuadrícula más pequeña, aunque por supuesto tendríamos que hacer un mayor trabajo teniendo en cuenta cuáles son los cuadros que están debajo, cuáles que están encima y cuántos hay en total. Bien, entonces esto por el lado de la primera parte, como de la introducción a estos conceptos de integraciones y diferenciaciones numéricas, que como ustedes ven, pues realmente no es que sea muy complicado, son conceptos muy fáciles de adaptar, son muy fáciles de entender y que nos ayudan mucho cuando queremos hacer estimaciones de derivadas o de integrales para diferentes funciones. Tengo aquí problema con el audio, bueno ya, listo. Bien, entonces antes de pasar a la definición de la diferenciación numérica y después de ver como estos ejemplos puntuales, no sé si vamos claros hasta ahí con la idea o hay alguna pregunta. Todo claro, profe. Ok, listo. Entonces, ahora sí vamos a mirar la parte de diferenciación con un poquito más de detalle. Entonces, hablábamos de diferencias en este momento aquí, cuando presentamos el concepto de derivada, donde teníamos arriba un f menos un f y abajo un delta. ¿Sí? Acá vamos a tener la misma estructura, ¿sí? F menos F, y acá X menos X me va a representar un delta. Aquí lo tenemos nombrado como H, pero si nosotros llamamos acá a X, XY más 1 menos XY como delta X, podríamos hablar de acá que tenemos acá X más delta X, bueno, f de x más delta x menos f de x, y aquí abajo delta x, que es la misma estructura que nosotros tenemos allí. Esta estructura, de esa forma, la conocemos como diferencia hacia adelante, o aproximación a la primera derivada como diferencia hacia adelante. ¿Por qué diferencia hacia adelante? Porque normalmente este x sub i más 1 corresponde a un valor mayor que el de x sub i. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos aquí que x sub i vale 0, aquí le vamos a agregar una cantidad positiva a x sub i más 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, x vale 0, x sub i más 1 valdría 0 más delta x, que sería, puede ser 0.1. Entonces, f de 0.1 y aquí f de 0.1 menos 0, que sería 0.1. ¿Sí? Entonces, normalmente, cuando este valor de acá es mayor que el de aquí, x y más 1 menos x y, hablamos de diferencias hacia adelante. Por supuesto, aquí cuando estamos haciendo la estimación de la derivada en un punto x y. Y así como hay diferencias hacia adelante, tenemos diferencias hacia atrás. ¿Sí? Entonces estamos haciendo la misma estimación, o sea, vamos a estimar el mismo valor de la derivada f' en x sub i, pero ahora vamos a utilizar un valor más atrás en la recta numérica, es decir, un valor menor. X sub i menos 1 es lo que me representa esto de acá. Pero el concepto, la estructura y la idea siguen siendo la misma. Un valor de f menos otro valor de f dividido entre la diferencia en x que hay entre esos dos valores. ¿Sí? Entonces ahí lo podemos ver fácilmente. Esta diferencia hacia adelante de pronto la pueden encontrar como delta f
sobre h o delta f sobre delta x. Y por otro lado, pues aquí tenemos el operador nabla sobre f, de f sobre h. ¿Sí? Entonces recuerden que h es como lo mismo que delta x, es el cambio que hay entre un x y el otro cuando estamos aplicando nuestras diferencias, ya sean hacia adelante o hacia atrás. Y además tenemos una tercera idea o una tercera estructura, un tercer concepto, que son las diferencias centradas. Entonces tenemos diferencias hacia adelante, tenemos diferencias hacia atrás que tienen en común que ambas usan xy y f de xy para estimar, por supuesto, su derivada, xy y f de xy para estimar f' de xy, mientras que la derivada con diferencias centradas utiliza las otras dos, utiliza la que teníamos hacia adelante, utiliza la que teníamos hacia atrás, pero no utiliza la propia x sub y, ¿sí? Entonces aquí calculamos. Ahora fíjense que la división, por supuesto, va a ser 2h, porque vamos a tener la distancia entre xy más 1 y xy menos 1. Por eso aquí se duplica la diferencia, 2h, y acá pues mantenemos los valores de f de xy más 1 menos f de xy menos 1. ¿Sí? Es importante ver que aquí pues hacemos referencia ya a valores pues con índices, porque nos imaginamos una tabla de datos. Entonces, si queremos hallar, por ejemplo, f de x1, tendríamos que recurrir a f de x0 y a f de x, perdón, a f de x1 y a f de x2. Con esta pues tendríamos que recurrir a f de x1 y a f de x0. Y con la diferencia centrada pues no recurriríamos a 1 y a 1, sino a 0 y a 2. ¿Sí? Entonces es más o menos la idea que buscamos con las diferencias hacia adelante, hacia atrás y centrada. Vamos a mirarlo con un ejemplo, ¿sí? Donde vamos a tener, pues aquí tenemos una función bastante sencilla, que es un polinomio, justamente porque nosotros podemos sobre ese polinomio calcular su valor analítico y comparar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Tenemos un valor o una función f de x igual a menos 0.1x a la 4, menos 0.15x a la 3, menos 0.5x a la 2, menos 0.25x más 1.2. Y queremos encontrar el valor de la primera derivada, es decir, f' de x, en x igual a 0.5. Y vamos a utilizar un incremento o un h o un delta x de 0.5. Después lo vamos a repetir con 0.25, pero por ahora lo vamos a hacer con 0.5. Entonces me voy a retirar un poquito acá de la presentación en pantalla completa y vamos a tener aquí la edición. Entonces, vamos a necesitar, antes que nada, conocer el valor analítico de la derivada. ¿Sí? Entonces vamos a calcular rápidamente esta derivada de la función, la derivada de esta función, y luego vamos a evaluar en 0.5. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos nuestro primer, vamos a ver si puedo poner el láser. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro primer término, menos 0.1 por x a la 4. Estamos calculando derivadas, entonces baja el exponente multiplicando. 4 veces por menos 0.1 corresponde a menos 0.4 x, pero ahora vamos a tener x a la 3. Aquí continuamos con menos 0.45 x a la 2. ¿Sí? Aquí tendríamos menos 1 por x y menos 0.25. ¿Listo? Yo tengo por aquí MATLAB, vamos a recargar un poquito y vamos a evaluar en x igual a 0.5 este polinomio.
Aquí para hacerlo un poquito más rápido, entonces vamos a tener aquí a la mano MATLAB. ¿Listo? Entonces dijimos que X iba a valer 0.5. Bueno, le puse punto y coma, no importa. Ahorita debería aparecer aquí en el workspace cuando se ejecute el comando. Ahora sí, X igual a 0.5. Y bueno, vamos a poner entonces o f' de X, o df de X, mejor, df de X, para saber qué es la derivada. Y bueno, vamos a mostrar aquí unos valores por X a la 3 menos 0.45 por X a la 2 menos 1 por X menos 0.25. Y como X vale 0.5, entonces df de X es menos 0.9125. ¿Listo? Entonces el cuento que quiera me puede ir ayudando. 0.9125. Como el valor analítico, el valor real, o podemos también decirle el valor teórico de esa derivada. ¿Listo? Pero bueno, realmente nosotros calculamos ese valor teórico para tener como referencia, porque lo que realmente nos interesa es el valor de la aproximación o de la estimación mediante el método numérico. Entonces, bueno, aquí dijimos que teníamos dos valores de h y que íbamos a empezar con h igual a 0.5. Entonces, por eso aquí tenemos un h igual a 0.5 para determinar que la derivada en x igual a 0.5. Entonces, x de x igual a 0.5 corresponde a mi x sub i, 0.5, ¿cierto? Y si h es 0.5, entonces, ¿cuáles serían los valores de xi menos 1 y de xi más 1? Bueno, digamos que h igual a delta x es igual a 0.5. Entonces, ¿a qué equivaldría xi menos 1 y a qué equivaldría xi más 1? Bien, xi menos 1 corresponde a xi menos h o menos delta x, ¿cierto? Entonces, correspondería a 0 y xi más 1 corresponde a xi más, voy a poner aquí delta x para que quede marcada la diferencia. ¿Sí? Son los valores que corresponden, los valores que corresponden acá a estos, bueno, xi menos 1 y a xi más 1. Voy a poner aquí esto en negrita para marcar. Bien. Nos queda encontrar los valores de f
en esos valores de x, ¿sí? Entonces vamos a encontrar f en x y menos 1, f en x y f en x y más 1. Aquí tenemos la función f, pues f de x es igual a menos 0.1 por x a la 4 menos 0.15 por x a la 3 menos 0.5 por x a la 2 menos 0.25 por x más 1.2. ¿Listo? Entonces tenemos acá, si x vale 0, f de x por supuesto vale 1.2. Si x vale 0.5, entonces f de x vale 0.925. Y si x vale 1, f de x vale 0.2. Listo, ya tenemos todos los insumos para hacer el cálculo que corresponde a las diferencias divididas. Entonces vamos a empezar con las diferencias divididas hacia adelante. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos la estructura. F' de 0.5 es igual a f de x y más 1 menos f de x y dividido en h. Ya sabemos quién es h, ya sabemos quién es f de x y ya sabemos quién es f de x y más 1. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Este, ¿sí? ¿Cómo quedaría esta forma? Entonces, ¿cuál es el valor de h con el que estamos trabajando? 0.5. Correcto, 0.5. Si vamos a hallar la derivada en 0.5, ¿quién es xy? Sí, es el mismo 0.5. Entonces vamos a tener aquí f de 0.5 y acá hacia adelante, entonces f de 1, ¿cierto? F de 1 menos f de 0.5. Y f de 1 es el que acabamos de hallar ahorita en MATLAB. F de 1 es 0.2, f de 0.5 es 0.9250. ¿Sí? Entonces vamos a tener 0.2 menos 0.9250 y lo dividimos entre 0.5. ¿Sí? Y de allí vamos a poder estimar por primera vez aquí. Entonces vamos a tener 0.2, 0.925 dividido entre 0.5 y esta es la primera aproximación, menos 1.45. Vamos a ponerlo aquí, menos 1.45. Sí, voy a borrar este de aquí, para que quede todo en la parte de arriba, menos 1.45. Si lo comparamos con el valor
analítico, bueno, estamos bastante lejos, ¿cierto? El valor analítico es 0,91 y el valor de estimado aquí es menos 1,45. Podríamos estimar el error. ¿Cómo podríamos estimar ese error si, por ejemplo, quisiéramos calcular el error porcentual entre esos dos valores? 0,9125 negativo y menos 1,45. Bien. El error lo podemos analizar desde dos puntos de vista. Entonces vamos a tener el valor teórico y la estimación, ¿cierto? Valor teórico menos 0,9125, la estimación menos 1,45. Podemos encontrar la diferencia entre esos dos y ese sería el error absoluto. El error absoluto es igual al valor absoluto de esa diferencia. Perdón, aquí lo escribí mal, es teórico menos estimación. ¿Sí? O podemos, ahí vemos 0,53 que es la diferencia, o podemos además agregarle el error relativo porcentual, que es multiplicar por 100 y dividir entre el valor teórico. Eso nos da 58,90% de error. Es un error bastante grande. De la misma manera, pues podemos seguir haciendo los análisis con las diferencias hacia atrás y con la diferencia centrada. Entonces aquí tendríamos, vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, no sé si tienen a la mano los valores de, ¿cuál sería f de x? 0.5. Ahí daría uno, profe. Todo. Ok. 0,5 es el valor de h. ¿Cuál es el valor de f de x? Entonces, f de x, ¿no? 0,925. Punto 925. Y f de x menos 1 es el que no hemos utilizado, es 1,2. ¿Sí? Donde da 1, creo que es aquí, en las diferencias centrales. Bueno, menos 1. ¿Sí? Pero fíjense que acá tenemos, bueno, otro cálculo por hacer. Entonces lo podemos hacer aquí rápidamente. 0,925 menos 1,2. Eso lo dividimos entre h, que es 0,5. Eso nos da menos 0,55. Y de la misma manera podemos nosotros hacer la estimación del error. Entonces vamos a decirle aquí que la estimación es menos 0,55. Y calculamos aquí rápidamente el error, bueno, realmente sería el error porcentual, ¿no? De 39,72%. Sí, no me acuerdo
62,60%. ¿Listo? Y con las diferencias centradas, pues tendríamos también algo parecido. Fíjense que aquí ya cambia, que ya aparece 2h, entonces ahí es donde va 1. f de x y más 1 es el primero que utilizamos, 0,2. F de x y menos 1 es el que acabamos de introducir, 1,2. Punto. Y ahí sí aparece el menos 1 del que hablábamos ahorita. ¿Listo? Ahí entonces ustedes también pueden hacer el cálculo correspondiente al error relativo y pueden hacer pues, pueden hablar de cuál es la estimación de ese error para cada una de estas diferencias. ¿Listo? Entonces vamos a continuar por acá. Con el valor de h igual a 0,25, pues entonces tenemos ahora, pues que tendríamos que hacer el mismo procedimiento. Mirar que si xy es 0,5, entonces xy menos 1 ahora será 0,5 menos 0,25 y xy más 1 será 0,5 más 0,25, ¿sí? Xy más h, xy menos h. Los valores en esos puntos. Y entonces aquí ya pasaríamos a calcular las diferencias divididas entre cada uno de esos valores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la diferencia hacia adelante con los valores de f de x y más 1 y f de x y. El h ahora es 0,25, entonces por eso aquí tenemos 0,25. Continuamos con la diferencia hacia atrás, entonces ahora tenemos xy y xy menos 1, pues xy y xy menos 1, otra vez sobre h, y tenemos para las diferencias centradas xy más 1 y xy menos 1, ¿sí? Ahora sobre 2h. Aquí vemos cómo el error pues se reduce, habíamos pasado de un error de casi el 60% y un error de casi el 40% a errores del orden del 20%. Sin embargo, pues siguen siendo errores altos, ¿no? Mientras que ya con la diferencia centrada alcanzamos a distinguir errores, ya pues este error del 2,4%, que bueno, ya sería un error un error más tolerable, un error más fácil de manejar, correspondería justamente, sí, a un error que está por debajo del 5%, y pues eso es un error, eh, digamos, fácil de manejar. Bien, tenemos además, y si pues, si nosotros buscamos más exactitud, entonces no necesariamente tenemos que reducir el paso. Primero porque en algunas ocasiones, si tenemos una tabla de datos definida, ni siquiera nosotros podemos plantear cuál es el valor de h. Tenemos que trabajar con la distancia que tiene ya de por sí la tabla con la que estamos trabajando. Fíjense que nosotros acá en este ejemplo partimos de una función, pero simplemente para ilustrar el concepto de las diferencias entre dos pasos, pero también para tener un valor analítico de referencia. Pero realmente si nosotros tenemos un conjunto de puntos, pues lo que va a pasar es que no vamos a poder manejar el valor de h de la misma manera que lo acabamos de hacer en el ejemplo. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar unas fórmulas o unas estrategias para calcular las diferencias divididas denominadas de alta exactitud. Ellas parten de las series de Taylor, ¿sí? Ustedes las pueden de pronto demostrar o buscar
pero básicamente podemos hablar de que utilizan de pronto algunos puntos más, pero me generan una estimación más precisa de la derivada. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las diferencias hacia adelante, la primera derivada, esta es la que acabamos de mirar, pero también podemos revisar esta, por ejemplo, ¿sí? Donde tenemos ahora 3 puntos, xy más 1 y xy más 2. Están pues las funciones en suma ponderadas y al final se divide el valor entre 2h, ¿sí? Entonces, estas dos ecuaciones corresponden a la primera derivada, solo que esta me calcula, se supone, un valor con una mayor exactitud. Esto pues demostrado a través de la serie de Taylor. Y así como hay expresiones para la primera derivada, pues también hay expresiones para la segunda derivada, para la tercera derivada, para la cuarta derivada, pero como ustedes se dan cuenta, se va incrementando el número de valores que necesitamos utilizar para poder hacer la estimación. De la misma manera podemos utilizar la serie de Taylor para demostrar o para encontrar una expresión para la enésima derivada. Pero por lo general, pues vamos a llegar hasta quizás segunda o tercera derivada como mucho. Entonces, pues, estas son las que se utilizan comúnmente para trabajar en esa parte. Ahora, no solo tenemos diferencias hacia adelante, también tenemos diferencias hacia atrás, por supuesto con expresiones que de pronto si comparamos son bastante similares, ¿sí? Aquí vemos ahora vemos de pronto los mismos coeficientes con algunos signos y algún orden diferente. Aquí, por ejemplo, teníamos menos 1, más 4 y menos 3. Aquí tenemos 3, menos 4 y más 1. Y los puntos ahora son hacia atrás. Entonces tenemos xy menos 1 y xy menos 2. ¿Sí? Pero entonces es lo mismo. Aquí tenemos dos expresiones para la primera derivada. Una de ellas más sencilla, la otra denominada de alta exactitud. Lo mismo con la derivada. La forma más sencilla, la forma de alta exactitud. La tercera y la cuarta derivada funcionan igual. La más sencilla y la de alta exactitud, la más sencilla y la de alta exactitud. Por supuesto, en la medida en la que vamos incrementando el orden, pues se va necesitando de una mayor cantidad de puntos, ¿sí? Y con las diferencias centradas, pues va a pasar algo similar. Fíjense acá, primera derivada, la que nosotros conocemos, no utilizamos x1, perdón, xy. Y la segunda, bueno, la diferencia derivada, perdón, las diferencias centradas para la primera derivada de alta exactitud tampoco utilizan x sub y. Sin embargo, en los puntos, en la segunda derivada sí se utiliza x sub y. Para la segunda derivada utilizamos 3 puntos. Para la segunda derivada exacta, de alta exactitud se utilizan 5 puntos. Y entonces aquí ya empezamos a marcar las diferencias. Aquí pasábamos 3 y 4 puntos. Pero acá tenemos 3 y 5 puntos. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que ya las de alta exactitud empiezan a requerir de más información. Lo mismo vamos a ver con las diferencias centradas de la tercera derivada. La más sencilla requiere 4 puntos. De nuevo, no utilizamos x1, xy. La de alta exactitud utiliza 6 puntos, ¿sí? 3 hacia adelante, 3 hacia atrás, no utiliza xy. Y la cuarta vuelve a utilizar xy, utiliza 2 hacia adelante y 2 hacia atrás más xy. Y la de alta exactitud, 3 hacia adelante, 3 hacia atrás y la de xy. Por supuesto van cambiando los coeficientes, fíjense que incluso van apareciendo exponentes en el valor de h, ¿sí? Entonces para la primera derivada era simplemente h, para la segunda empieza a aparecer h al cuadrado, la tercera empieza a aparecer h al cubo y así sucesivamente. Pero realmente son expresiones que nosotros podemos utilizar para hacer cálculos
ya sean de estimaciones sencillas o estimaciones de alta exactitud. ¿Listo? Entonces, rápidamente, el mismo ejemplo, ¿sí? Ahora, pues, con el h de 0.5, que ya tenemos los valores. Y fíjense que para estimar con diferencias de alta exactitud, igual, hacia adelante, hacia atrás, y diferencias centradas, aquí habíamos hecho cálculos de 3 puntos, y ahora hicimos cálculo de 5 puntos. Tenemos xy menos 2, xy menos 1, xy más 1 y xy más 2. Por supuesto, con sus respectivas imágenes. Y con esos valores hacemos los cálculos de las diferencias divididas hacia adelante y hacia atrás. Por supuesto, también con diferencias centradas. Entonces, con la diferencia hacia adelante, recuerden que es de alta exactitud, entonces involucra una cantidad de puntos diferentes, en este caso son 3. Lo mismo con las diferencias hacia atrás, ¿sí? 3 puntos, pero vemos que ya nos vamos aproximando un poco más. Y acá pasa algo muy particular. Tenemos 4 puntos, ¿sí? Y llegamos al valor exacto de la derivada. ¿Qué pasa? Diferencias centradas, alta exactitud. Utilizamos 4 puntos. Esos 4 puntos, o esa fórmula mejor, viene derivada, o bueno, se encuentra a partir de la serie de Taylor. Las series de Taylor nos generan polinomios de acuerdo a un orden específico. Entonces, si nosotros tenemos 4 puntos, ¿qué podemos generar? Un polinomio de orden 3, que resulta ser exactamente el valor analítico de la derivada. ¿Sí? Es como cuando hacíamos la interpolación, utilizábamos 4 puntos para llegar a un polinomio de orden 3, y como solo hay un polinomio de orden 3 que pase por estos puntos que corresponden a las derivadas o a las funciones, ¿sí?, como tal, pues vamos a encontrar el valor exacto de la derivada. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No por ahora, profe. Bien. Entonces vamos a continuar rápidamente con la integración. Entonces, la integración la vamos a hacer por unas también fórmulas definidas que son denominadas fórmulas de Newton-Cotes. ¿Cuál es la base de utilizar estas fórmulas? ¿O en qué se basan, en qué basan su estrategia? Digamos que aquí tenemos una integral en un intervalo, f de x, de x. Y lo que hacemos es, bueno, si nosotros no conocemos la función, ¿por qué no utilizamos un polinomio que es fácil de integrar para aproximar la función? Y por ende, al integrar ese polinomio, estaríamos integrando aproximando la integral. ¿Sí? Tenemos una función, en vez de utilizar la función, vamos a utilizar un polinomio que aproxime esa función, y a partir de allí vamos a estimar la integral. Entonces, cuando teníamos el método allá de las barras, donde utilizábamos barras, utilizábamos acá, este, para estimar la integral, ¿sí? Estábamos diciendo, bueno, aquí tenemos un intervalo, o bueno, tenemos en este caso 4 intervalos. Entonces, en cada uno de esos intervalos vamos a aproximar un polinomio. Solo que aquí el polinomio, pues es una constante, es un polinomio de orden 0. Pero así como podemos estimar polinomios de orden 0, podríamos estimar polinomios de orden 1 para aproximar la función en este intervalo, en este intervalo, en este intervalo y en este intervalo. Entonces, básicamente es algo muy similar a lo que hacíamos con la interpolación a trazos, ¿sí? Cuando teníamos los trazadores,
calculábamos un polinomio por intervalo y a partir de allí pues íbamos haciendo, bueno, para la interpolación simplemente era evaluar y ahora para la integración pues vamos a integrar ese polinomio que pues como hemos visto pues es fácil de calcular y a partir de esa estimación podemos dar una aproximación de la integral correspondiente. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vimos que el método de barras es básicamente un polinomio de orden cero. Entonces vamos a ver ahora la regla del trapecio, donde vamos a aproximar polinomios de orden 1. La regla del trapecio se denomina así por esto. Esta sería la aproximación con un polinomio lineal entre estos dos puntos extremos del intervalo y, por supuesto, se genera un trapecio del cual nosotros calculamos el área para estimar el área de la integral. ¿Listo? Entonces, es aquí, integral de la función, la aproximamos como la integral de un polinomio de orden 1, y el resultado, aquí ya sin ir más allá, es básicamente el valor de la integral, bueno, el valor del área de ese trapecio. La diferencia, acá, es la base, acá, f de A más f de B sobre 2 sería el promedio de las alturas, que es la forma en la que se estima el área de la regla del trapecio. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, bueno, espero que estemos aquí un poquito más pendientes para que me estén colaborando en caso de que me equivoque. Y vamos a aplicar la regla del trapecio para integrar otra vez un polinomio. ¿Por qué un polinomio? Bueno, porque es más fácil de encontrar el valor de referencia o el valor analítico y podemos hacer pues comparaciones para comprender cómo trabaja o cómo funciona el respectivo método. ¿Listo? Bien. Entonces, el valor exacto de la integral lo podemos determinar de forma analítica. Correspondería a integrar todos estos valores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría el polinomio de integración de este polinomio? Entonces, empezamos término a término. 0.2 es independiente. Su integral correspondería a 0.2x, ¿cierto? Más 25x al cuadrado menos 200x a la 3 más 675x a la 4 menos 900x a la 5 más 400x a la 6. ¿Estamos de acuerdo? Profesora, ahí está derivando o integrando. Integrando. Aquí estamos haciendo la integral de este polinomio. Profe, entonces no quedaría 25x al cuadrado sobre 2. Ajá, Y exactamente. así, Así sucesivamente. 25 sobre 2, x al cuadrado. 200 sobre 3, x al cubo. Aquí no se generó. Y 200 sobre 3. Ahora sí, x al cubo. 675 también, pues entonces vamos a ponerlo sobre 4. 900, aquí quitemos esto ahora sí. Sobre 5, sobre aquí. Y 400 dividido en 6, ¿cierto? Ahora sí, bueno, voy a reducir un poquito el tamaño de esto.
No, aquí. Y pues como es una integral definida, esa integral va evaluada entre los límites de la integral, que son 0, el límite inferior, y 0.8, el límite superior. ¿Listo? Entonces, eso va a ser igual a un valor que es evaluar la integral, bueno, evaluar el polinomio en 0.8 y otro valor que corresponde a evaluarlo en 0. Pero fíjense que todos los términos tienen x, entonces todos los términos evaluados en 0 me van a dar 0. Por otro lado, pues vamos a calcular cuál es este valor evaluado en 0.8. Entonces voy a tener aquí MATLAB rápidamente. Bueno, sí. Hay que recargar, pero bueno, vamos a calcularlo rápidamente, a menos que alguien tenga el valor por ahí a la mano. Profe, yo ya tengo que el valor final es 1.6405. 1.6405. El de todo, profe, o sea, el de todo. Ya la respuesta final. Sí, pero es que igual le voy a restar 0, entonces, Ah, bueno, sí. sí. Entonces aquí quedaría 1.6405. Bien, este es el valor de la integral, el valor analítico, y que vamos a tener como referencia para pues hacer nuestras estimaciones del error cuando estemos en esa parte. ¿Listo? Digámoslo aquí en negrito. Ahora vamos a evaluar. Ahora sí, vamos a empezar con el método del trapecio, que no es muy complejo. Realmente nosotros tenemos que evaluar la función en 0 y la función en 0.8, que son nuestros límites. Entonces aquí también podemos evaluarla rápidamente en 0. F de 0 es todos estos términos en 0 menos el independiente. Por lo tanto, F de 0 es 0.2. Ok, no pongo la ecuación, entonces pongámoslo aquí. Ahora sí. 0.2. Y vamos a evaluar rápidamente ese polinomio también en 0.8. Voy a ponerle f como variable pues transitoria. 0.2 más 0.25x menos 200 por x al cuadrado. Bien, más 675 por x a la 3 menos 900 por x a la 4 más 400 por x a las 5. Bueno, me olvidé de poner el valor de x. X es 0.8. Entonces vamos a volver a calcular a f. Y ese f entonces corresponde a 0.2320. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Bien, no estoy seguro de si ese es el valor correcto, pero parece que sí. No cometí ningún error. 675, x a la 3, x a la 4. Parece que está todo bien. ¿Listo? Continuamos acá. No, estamos trabajando aquí, ¿no? Vean. Y listo. Lo demás es simplemente hallar esta expresión. F de A más F de B sobre 2. Entonces a ese 0.2 que acabamos de encontrar le vamos a sumar F más 0.2. ¿Sí? Esto es F de B más F de A, que es 0.2. A eso lo vamos a dividir entre 2. Y además lo vamos a multiplicar por B menos A.
B menos A es 0.8 menos 0, o sea, 0.8 por F más 0.2 dividido entre 2, y el resultado es 0.1728. 0. Otra vez quedó por fuera. 0.1728. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos queda? Así. Estimar el error. Bueno, aquí tendríamos otra vez lo mismo. Voy a poner solamente el valor ya. 0.1728. Y bueno, vemos que ese valor está bastante lejos del valor que acabamos de calcular de forma analítica. Sí, justamente ahí nos vamos a dar cuenta que hay un error bastante grande. Entonces, vamos a calcular ese error, 0.1728 con respecto a 1.6405. Sí, entonces, 100 de porcentaje de una vez, valor absoluto de 0.1728, bueno, quedaron por fuera, 0.1728 menos el valor analítico que habíamos encontrado era 1.6405 y dividido justamente en 1.6405. 89.46%. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá ese error de 89.46%. Por supuesto, un error enorme. Y aquí nos vamos a dar cuenta de por qué ese error es tan grande. La línea azul corresponde a la función del polinomio que acabamos de analizar. Sí, voy a hacer esto aquí. Esta línea azul es la gráfica de ese polinomio. Acá tenemos A igual a 0, por aquí tenemos f de A, y acá tenemos B igual a 0.8, aquí tenemos f de B. Este trapecio, que en realidad casi que parece un rectángulo, es la integral que estamos estimando. Si ustedes se fijan, el valor es muy pequeño, 0.17. Pero realmente toda la integral corresponde al área bajo esta curva. ¿Sí? Entonces, todo esto que tenemos acá es un error. Y es prácticamente el 90%, porque estamos dejando por fuera casi el 90% de esa área. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aunque nosotros estamos haciendo una estimación que ni siquiera ya es la de barra, sino de primer orden, aquí vemos que el trapecio en este caso no trabaja de la mejor forma, porque está dejando por fuera mucha o una buena parte del área que debe estimar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, podemos aplicar, así como lo hicimos de pronto con las derivadas, que aplicamos una de alta exactitud, podemos aplicar acá ahora una especie de integral de alta exactitud, o podemos hacerlo así como lo hacíamos en la interpolación, en la que simplemente pues íbamos agregando más puntos. Entonces, si un solo trapecio no alcanza, pues hagamos más de un trapecio. Y ahí es donde aparece la regla de aplicación múltiple del trapecio. Tenemos el intervalo de integración completo, tal cual como lo teníamos acá. Hay que dividirlo en segmentos y a cada segmento le aplicamos el método o la regla del trapecio. ¿Sí? Entonces, cada segmento va a ser un trapecio. Recordemos en las barras, entonces cada segmento era un rectángulo, ahora cada segmento va a ser un trapecio. Y pues imaginamos los puntos igualmente espaciados, encontramos los n-1 segmentos a partir de los n puntos. Y bueno, aquí definimos un valor de h, recuerdan el h del tema de la diferenciación. Bueno, aquí va a ser algo similar. Este es el intervalo total, y como hay n-1 segmentos, pues ese intervalo total está dividido en n-1. ¿Sí? Es algo así. Esta es nuestra curva, y ya no tenemos un solo fragmento, un solo segmento, sino tenemos 4 segmentos definidos por 5 puntos que ahora tenemos. Antes solo teníamos 2 puntos, los 2 extremos. Ahora sí tenemos estos 3 internos y los 2 externos que nos conforman los 4 segmentos de acá. ¿Sí? El valor de h, pues es, como tenemos 4 segmentos, todo el intervalo dividido en cada 4 segmentos. Es decir,
esto es 0, esto es 0.2, esto es 0.4, esto es 0.6 y esto es 0.8. ¿Sí? ¿Y qué haríamos después? Pues tendremos 4 problemas diferentes en ese caso. Y en general vamos a tener n menos 1 integrales. Y de esas n menos 1 integrales, pues vamos a sumarlas todas para encontrar la integral total. Aquí tenemos la suma de esos trapecios por separado o la suma de esos trapecios ya en una expresión más compacta. Cualquiera de las dos es válida, solo que normalmente ya cuando estemos hablando de programación, seguramente utilicemos esta porque vamos a ir calculando de forma iterativa. Esta es la que utilizaríamos de pronto para hacer una estimación rápida. Aquí ya tenemos y simplemente sería reemplazar f de x1, aquí irían f de x2 hasta f de xn-1 y la última f de xn. ¿Sí? Entonces, básicamente, vamos a calcular este trapecio, lo sumamos a este trapecio, se lo sumamos a este trapecio y se lo sumamos a este trapecio. Esto es en lo que consiste la regla de trapecio de aplicación múltiple. Y de hecho vamos a ver cómo mejora si simplemente agregamos un punto. Entonces, el ejemplo que acabamos de hacer, donde teníamos n igual a 2, la integral desde 0 hasta 0.8 de este polinomio. Aquí teníamos el valor de la integral. ¿Sí? Y nosotros lo habíamos hecho con un solo trapecio. Ahora lo vamos a hacer con dos. Entonces tenemos 3 puntos. Eso quiere decir que hay 2 intervalos. El tamaño de h se reduce a la mitad. Pero vamos a continuar con los dos trapecios. Aquí no hicimos la suma por separado de los trapecios, sino que aplicamos directamente esta expresión. Y por eso aquí tenemos h medios, ¿sí? Que es el que aparece acá, f de x1, 0.2, más 2 veces la sumatoria de los puntos internos. Entonces, solo hay un punto interno, más 2 veces f de 0.4. Y al final, más f de 0.8 o f de xn. Esa suma nos da 1.06, todavía está lejos del valor analítico, pero bueno, ya es un error del 35% comparado con el error del 90% que estábamos cometiendo. ¿Qué hay acá? Entonces, es más o menos algo así. Aquí en este punto, por acá, aparece uno de los valores, es decir, el de 0.4. Hay un trapecio aquí. Sí, más o menos aquí se compensa el área, pero desde aquí hasta acá hay todavía un área bastante grande que se va perdiendo, ¿sí? Que vamos a poder, bueno, que se va a quedar por fuera de la estimación de la integral. Ahí todavía estamos viendo ese 34%, 35% de error en toda esa área que dejamos por fuera. Listo. ¿Alguna pregunta está ahí? Bien, perfecto. Recuerden que cuando hacíamos barras para sumar, para aproximar la integral, teníamos un polinomio de orden 0, que era el que aproximábamos. La regla del trapecio, entonces, es aproximar la función a un polinomio de orden 1. Entonces, ¿qué pasa si aproximamos la función a un polinomio de orden 2 o de orden superior? Entonces, ahí es donde aparecen las denominadas reglas de Simpson. Entonces, no siempre es posible, como ya sabemos, hacer una segmentación más fina, es decir, tener un H más pequeño, tener más trapecios en este caso, tener más intervalos, porque a veces estamos limitados por la cantidad de puntos.
Entonces, lo que hacemos en lugar de reducir ese tamaño del segmento es estimar la función con un polinomio de un grado superior. ¿Sí? Entonces, si vamos a un grado 2, por ejemplo, aparece la que conocemos como la regla de Simpson de un tercio. ¿Y qué es? Bueno, vamos a tener una integral. Fíjense que ahora ya no vamos desde x1 hasta x2, sino que vamos hasta x3. Es decir, vamos a hacer toda esta integral completa, pero vamos a aproximar todo esto como un polinomio de orden 2. ¿Por qué un polinomio de orden 2 hasta acá? Porque necesitamos 3 puntos para estimar ese polinomio de orden 2. ¿Dónde vamos? Acá. ¿Sí? Entonces, desde 1 hasta x3, aproximamos la función como un polinomio de orden 2. Y bueno, eso realmente no lo hacemos nosotros. Aquí obtenemos ya directamente la expresión h tercios, de ahí el nombre de un tercio, donde h es el tamaño del intervalo dividido entre 2. ¿Sí? O sea, ese tamaño corresponde, bueno, aquí dividido entre 2 porque hay 2 segmentos y los límites pues son los mismos x3 y x1. ¿Sí? Entonces, básicamente h sigue siendo el tamaño de cada uno de los segmentos, a pesar de que ahora estamos integrando estamos integrando dos segmentos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí rápidamente, con el mismo ejemplo, desde a igual a 0 hasta b igual a 0.8. Entonces, esto se convierte en la misma separación que teníamos acá, con n igual a 3. Entonces, vamos a tener 0, 0.4 y 0.8 como límites, pero acá solo vamos a tener una integral. ¿Sí? Vamos a necesitar expresarlo de esta forma, pero vamos a tener una sola integral. Igual, f de 0, f de 0.4, f de 0.8, ¿sí? Entonces, con sus respectivas imágenes. Y aquí tenemos ya la expresión que corresponde a h, es el tamaño del segmento. Como tenemos 3 puntos, hay solo 2 segmentos que son de la mitad del tamaño, 0.4, y la expresión dice que lo divide entre 3. F de x1 más 4f de x2 más f de x3. ¿Sí? De esta forma seguimos, hacemos el cálculo, y fíjense que con los mismos puntos, pero ya no utilizando la regla del trapecio, sino la regla de Simpson de un tercio, encontramos un error aún más bajo, ¿sí? 16.6%. Bueno, todavía es un error relativamente alto, pero hemos venido reduciendo significativamente el valor de ese error, simplemente modificando el polinomio con el que estamos aproximando nuestra función correspondiente a, bueno, la aproximación correspondiente a la función que estamos integrando. Al igual que la regla del trapecio, la regla de Simpson de un tercio también tiene una aplicación múltiple, tiene la posibilidad de tener una aplicación múltiple. Entonces, ¿en qué consiste? En ir integrando de a dos intervalos, ¿sí? Entonces, por eso aquí vamos desde x1 hasta x3, luego desde x3 hasta x5, luego iríamos de x5 a x7, y así sucesivamente desde xn-2 hasta xn. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos integrales corresponde a la regla de Simpson de un tercio. Si la reemplazamos, entonces tendríamos h tercios fx1 más 4fx2 más fx3, h tercios fx3 más 4fx4 más fx5, y así sucesivamente, de tal manera que al final vamos a tener esta forma compacta de la regla de Simpson de un tercio. Fíjense que tenemos algunos términos se suman con una ponderación de 4, otros términos se suman con una ponderación de 2, y los extremos se suman una sola vez. Esta regla tiene una limitación, y es que como nosotros vamos integrando de a dos segmentos,
pues tenemos que tener un número par de segmentos que correspondería a un número impar de puntos. Es decir, yo no puedo aplicar esta regla de Simpson de 1/3 con 4 puntos. Tendría que utilizar 5 puntos o 3 puntos para tener 2 intervalos o 4 intervalos. Porque lo que hacemos con la regla de Simpson de 1/3 es, tomamos estos 3 puntos que me generan 2 intervalos, generamos un polinomio de orden 2, lo integramos y pasamos al siguiente. Tomamos estos 3 puntos, 2 intervalos, aproximamos mediante el polinomio de orden 2, integramos y pasamos al siguiente. ¿Sí? Vamos de 2 en 2, estos 2 y estos últimos 2. ¿Sí? Entonces, si hay un polinomio acá, bueno, un intervalo por acá que queda suelto, habría que calcularlo con otro método o simplemente buscar la forma de dividirlo en 2 segmentos para poder aplicar la regla de Simpson de 1/3. ¿Listo? Entonces, acabamos de aplicarla acá con 3 segmentos, era una única aplicación, y ahora vamos a aplicarla con 5 segmentos para una aplicación múltiple. ¿Listo? Sigue siendo la misma función. Al tener n igual a 5, son 5 puntos, serían 4 segmentos, no 5 como dije ahorita. 5 puntos, 4 segmentos, 4 intervalos de tamaño 0.2. Sí, entonces ya no tenemos solamente 0, 0, 4, 0, 8, sino también incluimos 0, 2 y 0, 6. Aplicamos la regla de Simpson de 1/3 de aplicación múltiple. Por eso aquí vemos un 4 con 2 términos y 2 con un solo término, en este caso. Y el resultado ya, pues está cada vez mucho más cerca. ¿Sí? Errores del 1%, lo cual pues es bueno. Es una estimación pues muy buena. ¿Sí? En este momento pues por la naturaleza de esta función, uno dice pues es más fácil hacer la integración analítica y ya. Pero cuando nos enfrentemos con datos tabulados o funciones muy complejas, pues estas estimaciones son bastante buenas para que podamos generar nuestra aproximación. Bien, no sé si alcancemos a hablar de la regla de Simpson de 3/8, porque, bueno, yo tengo que retirarme un poquito antes por una cita médica que tengo. Entonces, más bien, antes de mencionar la regla de Simpson de 3/8, no sé si queda alguna pregunta con respecto a la de 1/3. No, profe. Bien, perfecto. Igual, les voy a mencionar rápidamente la de 3/8. Básicamente, si la de 1/3 era para aproximar el polinomio bueno, para aproximar la función con un polinomio de segundo grado, esta de 3/8 sirve para aproximarlo con un polinomio de tercer grado. ¿Qué podemos apreciar de diferente? Fíjense que la integral ya no va desde x1 hasta x3, sino va directamente hasta x4. Es decir, vamos a involucrar ya no 2, sino 3 segmentos por cada integral. Por supuesto, la expresión pues tiene una forma diferente. Aquí aparece el 3/8 que le da el nombre al método. Y en este caso, bueno, vamos a aplicar la regla de 3/8 al ejemplo. Con 3/8, como es un polinomio de orden 3, vamos a necesitar 4 puntos. Aquí ya no son los mismos que estábamos utilizando. Y se genera el cálculo. Recuerden que aquí solamente es una aplicación, entonces el error es de 7.4%. ¿Sí? ¿Los puntos cómo era que se conseguían? ¿Cuáles puntos? ¿Los de acá? Sí, sí, señor. Entonces, tenemos este intervalo, 0 a 0.8.
necesitamos 4 puntos. Ya tenemos 2, entonces hay que buscar 2 en el medio de ese 0.8. O mejor dicho, necesitamos 3 intervalos. Tenemos que dividir este espacio de 0.8 entre 3. Listo, profe. ¿Sí? Entonces, para que nos queden 3 intervalos, pues vamos a tener 0.8 dividido entre 3 y que sería este 0.5, este 0.26 y luego el doble de eso, que es el 0.53. Y luego el triple de eso ya llegaríamos a 0.8. Con eso ya generamos los 4 puntos, contando los extremos, que nos darían los 3 segmentos para aplicar esta regla de Simpson. Igual, más adelante les voy a explicar con un poquito más de detalle esta regla de Simpson de 3/8. Y luego lo que vendría es, como para aplicar la regla de Simpson de 3/8 de forma múltiple, necesitaríamos siempre múltiplos de 3 segmentos. Entonces, lo que se hace normalmente es combinación entre reglas de Simpson de 3/8 y de 1/3 simultáneamente. ¿Sí? Pero entonces eso lo vamos a ver más adelante. No sé si el viernes continuemos con la presentación teórica o empecemos a trabajar en el taller. O más bien terminamos esta parte y después sí vamos avanzando con el taller. Ahí ya voy mirando, pero igual esta parte pues quedaría pendiente de explicación. Entonces ahorita vamos a parar más bien aquí.